Hola, buenos días a todos. Con Denise, que debe estar por Hola, ahí, que no la veo. aquí Ya, estoy, aquí estoy, aquí estoy. y yo estaba desesperada y no te veía. Con Denise, las dos vamos a realizar esta parte de exposición de contenido. Como decía Jano, es importante que sus preguntas las vayan haciendo en el chat, pero teniendo presente que las cosas las vamos a ir viendo a medida que avance la presentación. Entonces, no se pongan ansiosos, que vamos a repasar todo lo que va a pasar ese día y todo lo que tienen que hacer. Traten de preguntar cosas que nosotros ya explicamos y no se entendieron bien o quedaron con dudas respecto de eso. Eso lo digo para que no nos adelantemos tanto. Lo otro súper importante. Anaí, eso, a lo mejor reiterar, en general, nosotros siempre damos consultas en el chat y suelen adelantarse harto, entonces espérense un poquito, vamos a abordar tanto el proceso electoral, vamos a abordar bien los vocales, los apoderados, entonces todas las dudas que ustedes tengan van a ser resueltas, y en la medida que vayamos hablando los temas, ahí vayan haciendo preguntas del caso, porque de otra manera se van a repetir el plato y van a desatender los contenidos importantes que va a estar exponiendo Anaí. Sí, lo otro súper importante es que la parte principal, el corazón de esta exposición, viene casi al final, que tiene que ver con la defensa que ustedes tienen que hacer de los votos por el apruebo y la Convención Constitucional. Entonces, si es que no pueden quedarse hasta el final, ojalá puedan tomar el taller otro día, pero traten de no perderse esa parte. También, como dije delante, no es necesario que tomen apuntes porque les vamos a entregar la presentación al final. Sabemos que es más fácil descargar eso y la planilla de coordinadores desde un computador, así que si al final se pueden conectar a un computador, si ahora están con el celular o una tablet, también sería ideal para que puedan descargar todo sin problema. Entonces vamos a partir con lo que vamos a revisar de lo que tienen que hacer ese día, qué cosas se vienen para el plebiscito, y partimos con los participantes en el proceso electoral. Ustedes todos lo conocen, todos los que han votado, los que hemos votado, estamos familiarizados un poco con esto. Están los electores, están los vocales de mesa, está el delegado de la Junta Electoral, que es la autoridad en el local de votación. Andrea, por favor, silencia tu micrófono. Andrea Rebelde. Tienen que silenciar sus micrófonos. Como les decíamos, las preguntas a través del chat, porque veo que hay gente que está levantando la mano, pero las preguntas a través del chat, porque somos muchas personas, 146 personas, entonces si no, no vamos a poder exponer todo. Entonces, tenemos el delegado de la Junta Electoral, es súper importante que sepamos que es la autoridad en el local de votación, es a la persona a la que nuestro apoderado general va a acudir si es que hay alguna irregularidad, o nosotros podemos acudir si lo necesitamos. Tenemos los facilitadores electorales que van a ayudar con las medidas sanitarias, las fuerzas encargadas del orden público, como todos sabemos están las Fuerzas Armadas, el Ejército en los locales de votación, los apoderados de mesa, que va a ser el rol que van a cumplir ustedes, los apoderados generales, que algunos de ustedes acá también probablemente van a ser, que son los que también le decimos jefes de local, y otras personas que dispongan el servicio electoral. Acá vamos a hablar de la estructura del comando. Nosotros sabemos que a estos talleres está asistiendo no solamente gente que se inscribió para ser apoderado a través de que Chile decida, sino que también de otros comandos por el apruebo y la Convención Constitucional. Entonces esta es la estructura del comando de que Chile decida. Ojo con eso, pero tenemos, probablemente muy parecida a los otros comandos, tenemos el apoderado de mesa, que va a requerir un poder simple que le va a otorgar su apoderado general o jefe de local. Tenemos el apoderado general o jefe de local, que va a acudir tempranito ese día y se va a presentar al delegado electoral con un poder simple que le va a dar el encargado titular o suplente de la región. Y en el extranjero van a actuar estos apoderados generales con un poder simple del presidente o secretario del partido correspondiente, ¿cierto? Tenemos los encargados comunales, que en este caso puede que les toque ser apoderados también o no, pero que por el hecho de ser encargado comunal no necesitan ningún poder. Los encargados regional, lo mismo, y el comando central, que está a su vez coordinado con otros comandos por el apruebo y la Convención Constitucional, como el Chile Digno, el Yo Apruebo, organizaciones como la CUT, etc. La idea acá es la unidad y la coordinación, para que podamos bien defender todos los votos que se necesiten. Entonces, ¿quiénes pueden ser apoderados? Los que son ciudadanos. ¿Qué significa eso? Que a la fecha del plebiscito tienen que tener 18 años, que no tienen que haber sido condenados por un delito que merezca pena aflictiva, que son 3 años y 1 día, y además no haber sido condenados por alguno de los delitos con una pena menor, pero que tiene que ver con delitos electorales, eso es bien específico. Tenemos restricciones especiales en el contexto de la pandemia. Es una recomendación, no es una prohibición, pero nosotros lo estamos
informando de esta manera que las personas mayores de 60 años no debiesen ser apoderados porque es una exposición quizás innecesaria a este riesgo que tenemos por la pandemia. Las personas con discapacidad o que sean población de riesgo en el contexto de la pandemia, tampoco se recomienda que sean apoderados, a pesar de que, como les dije, no es que esté prohibido, es nuestra recomendación. ¿A quiénes representan los apoderados? Pueden representar a los partidos políticos, a parlamentarios independientes y a organizaciones de la sociedad civil que se hayan inscrito en el CERVEL. También se había considerado los comandos, pero acá pasó algo, un problema un poco práctico con el CERVEL, que no reguló de qué manera los comandos podían otorgar poderes a sus apoderados. Por tanto, tenemos ahora la situación de que a ustedes les va a tocar ser apoderados con un poder que les va a entregar su apoderado general, que va a ser un poder de un partido político, en el caso del que Chile decida, del Frente Amplio. Eso no significa que ustedes van a quedar militando ni en una base de datos ni nada de eso. Lo único que significa que el papelito que le tienen que entregar al presidente de mesa va a decir el nombre de un partido político. Eso simplemente porque que Chile decía no puede otorgar poderes porque nos faltó esa norma por parte del CERVEL. Como les decía, requieren este poder simple y vamos a ver ahora qué pueden hacer los apoderados. Vamos a revisar ahora esto un poco rápido, esto lo vamos a desarrollar en las presentaciones para que tengan como una pincelada inicial de qué es lo que vamos a ver. Entonces, no se desesperen si es que quedan con dudas, ahora vamos a hacer como una mirada general para ir después en el detalle, ¿ya? ¿Qué pueden hacer entonces los apoderados? Pueden observar el procedimiento durante todo el día, ¿cierto? Pueden formular objeciones principalmente al momento de defender los votos, al momento del conteo o escrutinio. Pueden exigir siempre que esas objeciones se registren en el acta de la mesa, el acta de escrutinio que tiene la mesa. Esto es súper importante, nunca les pueden denegar que algo quede con una constancia en el acta, ustedes tienen derecho a eso. ¿Qué además pueden hacer los apoderados? Y todo esto es según la ley. Puede verificar la identidad de los electores, a pesar de que esto es una labor principal de los vocales, ustedes pueden ver que todo se esté desarrollando en forma regular, entonces ver si ven que va un elector a votar con un carnet que evidentemente no es suyo, pueden ahí hacer algo, hablar con su apoderado general, hablar con el delegado electoral y denunciar esta irregularidad. Si ustedes ven que no corresponde al registro esta persona que va a votar, pueden exigir que no se admita su voto. Vamos a revisar el tema de la votación con más detalle, así que no se preocupen si no queda esto claro ahora. Tienen este derecho que es el derecho principal del apoderado, el corazón de su misión ese día, que es presenciar el conteo de los votos. Y acá lo vamos a repetir de nuevo, pero lo vamos a decir con harto énfasis. El acto del conteo de los votos, del escrutinio, tiene que ser en el mismo lugar en que funcionó la mesa. Aunque tengan calor, aunque quieran mover las cosas, nada de llevarse la urna para otro lado, ustedes ahí de inmediato le avisan a su apoderado general que está pasando eso. Por ley, el conteo tiene que ser en el mismo lugar donde funcionó la mesa todo el día, súper importante. Tienen derecho a reclamar la calificación que haga la mesa de cada uno de los votos, esto tiene que ver con el momento este del conteo, ¿cierto? Y que se certifique el resultado de la mesa, firmar las actas de escrutinio de la mesa y, como les decíamos, dejar cualquier observación que ustedes quieran dejar, no se las pueden negar, y en caso, por ejemplo, que ustedes observen que alguien que no requiere voto asistido, sino que una persona que va con otra a ejercer su derecho a sufragio a la Cámara Secreta, ustedes tienen el derecho también de pedir que la fuerza pública le digan a ese elector y a esta otra persona que se retiren del lugar, salvo el caso del voto asistido, como les decía. Esto es súper importante y también que lo tengan claro, un apoderado no puede ser expulsado ni de la mesa ni del local de votación bajo ningún pretexto. Tampoco se puede impedir el acceso del apoderado a la mesa ni al local de votación. Esto es importante que lo sepan, porque como ha habido mucha desinformación, andan diciendo en algunos lados que solamente se puede estar al momento del conteo de los votos. Eso no es así. Hay un derecho a estar presenciando el proceso durante todo el día. Tampoco los pueden sacar diciendo o con la excusa de que se está superando el número máximo de aforo del lugar, porque de conformidad con las normas que dictó el CERVEL, los apoderados no se cuentan en el aforo del lugar, ¿ya? Entonces, ojo con esto, que nunca los saquen. Y además pueden solicitar todo lo que sea necesario para realizar sus funciones. Adicionalmente... Anaí, yo lo que cerraría diciendo eso, porque como para que lo reflexionemos,
que todos esos derechos que mencionó la Anaí son finalmente tareas de los apoderados y son herramientas que le permiten a los apoderados hacer su pega, que finalmente observar, ¿cierto? Y hacer cumplir de buena manera el proceso electoral. Pero lo más importante es que si ustedes se dan cuenta, cada una de esas tareas se desarrollan no necesariamente al final del día, incluso no necesariamente al comienzo del día. Entonces, en verdad, ahí, con lo que acaba de decirle Anaí, queda de manifiesto la importancia de estar presente, la importancia de estar desde primera hora de la mañana hasta el final del día. Es cierto, al final del día sucede lo más importante, pero no vamos a poder llegar a ese momento si no hemos hecho la pega bien durante todo el día, y para eso vamos a tener que ingeniárnosla para estar presente durante todo el día. En ese sentido, y siempre hay hartas preguntas al respecto, ustedes como apoderados van a poder ir a votar sin ningún problema, pero es importante que administren sus tiempos bien. A lo mejor van a tener que ser apoderados de más de una mesa, ¿cierto? Y ustedes siempre van a poder ir a votar, incluso a lo mejor van a quedar de vocales, bueno, siempre van a poder ir a votar, pero es una tarea que empieza tempranito. Sí. ¿Puedo hablar? Acá, no, las preguntas por el chat, Andrea, Sí. estamos haciendo ese sistema, después va a haber un momento de participación en una actividad al final, pero como les decía, somos muchas personas, así que no estamos admitiendo el micrófono abierto, solo porque si no, no vamos a alcanzar. Tenemos que cubrir muchos Te lo temas. digo como experiencia porque yo he sido apoderado y estás correcto sí, en lo que estás diciendo, por eso. Sí, súper. Les pedimos que silencien los micrófonos para que podamos seguir, y las preguntas que tengan, los comentarios que tengan, todo lo está leyendo la Denise en vivo. Entonces, y ella está contestando, está opinando también, así que interactúen con ella. Esto es para que no perdamos el hilo de la presentación. Entonces, a los que van a ser apoderados de Que Chile Decida, es súper importante que les vamos a asignar 2 labores adicionales por este plebiscito. O sea, excepcionalmente les vamos a pedir que ese día a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, ustedes le reporten a sus apoderados generales la cantidad estimada de electores que han votado en las mesas donde ustedes están acreditados como apoderados. ¿Por qué es importante esto? Porque con eso vamos a subir esa información al comando y vamos a poder hacer un monitoreo de cómo va la votación. Si vemos que la votación va muy baja, vamos a poder hacer algo al respecto, activar los chats, activar las redes, llamar a la gente, oye, fuiste a votar, movilizar a las personas. Entonces necesitamos que eso se haga una hora en que alcance la gente a ir. Súper importante que hagan eso, se lo comuniquen a su apoderado general, que el apoderado general probablemente van a tener un chat de WhatsApp con él, y esta estimación ustedes pueden preguntar en la mesa o pueden decir según lo que han observado durante el día, si han podido estar durante el día, ver la cantidad de colillas que hay ahí, ver cómo está la urna, por ejemplo. Eso puede ser también un indicativo. Entonces, ojo con esa tarea especial para el apoderado de Que Chile Decida, y también tienen que tratar de ayudar a las personas que lleguen al local o a la mesa donde están ustedes y no conozcan o que lleguen perdidos, que no conozcan su local de votación o su mesa de votación. Si ustedes tienen un smartphone con la página del CERVEL, para que estas personas puedan dirigirse al local que les corresponde, o la pueden acompañar a esta persona a la oficina electoral que va a estar en el local, para que ahí lo guíen donde corresponde. ¿Por qué esto es importante en esta ocasión? Porque por el tema de la pandemia se habilitaron muchos locales nuevos de votación, se habilitaron más mesas de votación, y a mucha gente la cambiaron. Entonces va a ser muy probable que llegue gente perdida. Y como les vamos a explicar, si tú no estás en el padrón electoral de la mesa, no puedes votar ahí, esa persona va a tener que ir a otro lado a buscar su mesa. Entonces, ojalá ayudarlo. Ahora vamos a ver la misión del apoderado general, o jefe de local, que es lo mismo. Acá, importante tener presente que a muchos de ustedes les va a tocar ser jefe de local. Aunque no les toque ser jefe de local, es importante que sepan lo que hace el jefe de local, porque va a ser su principal enlace ese día. Es el apoderado general o jefe de local, es el que les va a entregar su poder a primera hora de la mañana para que ustedes se acrediten en las mesas, es el que los va a coordinar y es el que va a transmitir la información. Entonces, a pesar de que cada partido, cada organización de la sociedad civil inscrita en el CERVEL o parlamentario independiente puede designar un apoderado general, lo que nosotros estamos haciendo es estamos impulsando la unidad, y que ojalá haya uno solo por el apruebo y la convención constitucional en cada local. O sea, puede pasar que ustedes se hayan inscrito como apoderados de Que Chile Decida,
pero que el día del plebiscito les toque ser apoderado de mesa y su apoderado general sea, por ejemplo, del Partido Radical, del Partido Socialista, o de la CUT, o de otra organización inscrita. ¿Ya? Es importante tener presente eso, porque la idea acá es que nos unamos para realizar esta labor y cubramos la mayor cantidad de mesas posible. No sacamos nada con tener 3 apoderados generales si nos faltan apoderados de mesa en todos lados. Estamos súper cortos de apoderados. Además, tenemos una situación de que sabemos que mucha gente se excusó como vocal, a pesar de que designaron vocales suplentes, se estima que probablemente van a faltar muchos vocales, entonces es súper importante optimizar el trabajo. Como decía la Denise, les va a tocar probablemente ser apoderado de más de una mesa, entonces tener eso presente. El apoderado general, acá están los materiales que tiene que tener, esto va a quedar en la presentación, así que lo pueden ver ahí si les toca ser apoderado general. Tiene obviamente que capacitarse, bueno, para eso estamos aquí, tiene que coordinarse y mantener este grupo de WhatsApp que nosotros decíamos que es la recomendación. Antes del día del plebiscito, también se aconseja que vaya a revisar el local de votación, se presenta hasta el encargado de la oficina electoral, ver las salas, ver las mesas, ver cómo está distribuido el local, para el otro día distribuir ahí a sus apoderados. El día mismo del plebiscito, el apoderado general, él tiene que estar, o ella, todo el día en el local, eso sí. O sea, a diferencia del apoderado de mesa, que a lo mejor necesita salir en algún momento, no hay problema que eso se pueda hacer, a pesar de que nosotros aconsejamos que estén todo el día, el apoderado general tiene que estar todo el día, tiene que llegar a las 8 de la mañana, si puede un ratito antes mejor, presentar su poder simple, en este caso no van a haber poderes notariales, todos los poderes van a ser simples, ante el delegado de la Junta Electoral, presentarse, saludar, ojalá saludar a los presidentes de las mesas, presentarse como el jefe de local por la opción apruebo y convención constitucional, verificar que todas las mesas estén abiertas, eso debiese ser desde las 8 de la mañana, y como les decíamos, otorgar los poderes. El día mismo también del plebiscito, al final, tiene que verificar que cierren todas las mesas a la hora, tiene que solicitar a los apoderados que ojalá tomen algún registro de cuál fue el resultado de la mesa, además de recibir las actas de conteo que va a tener cada apoderado en su carpetita, y guardar eso. El apoderado general tiene que guardar todas esas actas y entregarlas después en el comando. Eventualmente, esto es muy improbable, pero puede que se necesite que el apoderado general asista a los colegios escrutadores, al colegio escrutador al otro día, eso se va a avisar con tiempo, pero no es lo habitual, así que no se preocupen. Y ahora algunas consideraciones que supimos hace muy poquito, porque el gobierno se demoró bastante en dar la información oficial, así que lo agregamos al taller, antes no lo teníamos. El tema del desplazamiento de los electores es una pregunta súper común. Todas las personas, independiente de la fase en que se encuentre de desconfinamiento su comuna, pueden ir a votar el domingo presentando solo su cédula de identidad, o sea, no tienen que sacar un permiso, aunque estén en cuarentena. Las personas que tienen que ir de una región a otra para poder votar, pueden hacerlo desde el 23 de octubre, sacando un pasaporte COVID en la página web correspondiente, con el carnet y la página del CERVEL que dice que votan en otro lado. Hay casos especiales, no sé si hay alguien de Magallanes o de la región de Aysén que están en esta situación de cuarentena de aislamiento. Ahí hay unas restricciones mayores porque se requiere un PCR negativo. Esto va a quedar aquí por si lo quieren mirar, también está en la página del Ministerio del Interior. Y la consulta, ahí les pusimos la página de los datos electorales, donde se hace, y el pasaporte sanitario, donde se obtiene, también ahí está la página, si es que necesitan movilizarse. En el caso de los apoderados, no se señaló algo específico, nosotros estimamos que debiese ser con el carnet, y a ustedes les van a pasar una credencial ese día. Entonces, con esa credencial podrían movilizarse si es que tienen que ir y volver o salir en algún momento, debiese servir. Estamos haciendo las gestiones para que eso quede como una instrucción general. No quedó lamentablemente, pero estamos haciendo todas las gestiones para que se incluya también en la información oficial. Entonces vamos a empezar ahora el día del plebiscito, el día que nos convoca, lo que vamos a recordar durante mucho tiempo, le vamos a contar a nuestra familia lo que nos tocó hacer ese día. Este día, súper importante, antes de llegar al domingo, el día sábado, me siento un ratito en mi casa y hago una lista de las cosas que voy a necesitar. Importante ordenarse y planificarse. Llevar agua, llevar un gorrito, porque puede que nos toque estar al aire libre, van a haber muchas mesas ahora al aire libre, ¿cierto? Por el tema del COVID. Llevar colación, nosotros no vamos a poder proveerles colación, no sé si los otros comandos podrán hacerlo, en nuestro caso no existe el financiamiento para eso, así que tienen que llevarse comida para el día.
eventualmente papel higiénico, alcohol gel, bueno, obviamente todos sus implementos de protección sanitaria, les vamos a explicar qué mascarillas son las que van a requerir, el cargador del celular también. Entonces sentarse y anotar todas esas cosas, planificándose, también pensar en llevar ropa cómoda, zapato cómodo, porque puede que les toque correr entre una mesa y otra, lo que en el momento es bien terrible, pero es entretenido también. Entonces, piensen en eso, planifíquense el día antes, y entonces llegamos todos listos el día domingo 25 de octubre, y las mesas van a empezar a funcionar. Se van a constituir las mesas. Los vocales tienen la obligación de llegar a las 7:30 de la mañana, las mesas tienen que estar funcionando a las 8 de la mañana, las mesas se pueden constituir nunca después de las 12 del día, a las 10 tendrían que estar todas, y desde las 9 de la mañana, como les vamos a decir después, el encargado, el delegado de la Junta Electoral puede empezar a buscar gente para poder constituir las mesas. Las mesas funcionan con 5 personas, pero pueden constituirse con un mínimo de 3. En el extranjero, en cambio, las mesas son de 3 personas. Ojo para los que van a ser apoderados en el extranjero. Como les decía, a las 9 de la mañana el delegado ahí va a empezar a buscar gente. Ahí es súper importante que ustedes se pongan de acuerdo con su jefe de local, porque puede que se necesite constituir una mesa. Eso no es algo malo, es algo bueno, que a ustedes les toque quedarse de vocal. El único problema de eso es que como tenemos pocos apoderados, es bueno conversarlo primero con el jefe de local, porque si, por ejemplo, está el jefe de local y tiene un apoderado para todo el local, no le va a convenir que quede de vocal. Entonces, en ese caso, ustedes lo conversan con su jefe de local o apoderado general, y ahí resuelven si se van a ofrecer de voluntarios o no para constituir las mesas. Pero el apoderado que se constituye en una mesa como vocal ya no va a ser apoderado, va a ser vocal. ¿Y qué es lo que nosotros recomendamos? Apenas ustedes se sienten ahí como vocal, si les toca quedarse de vocal, se ofrecen como voluntario para ser presidente de mesa. Sí. Esto es súper importante, sí. ¿Sabes qué? Ahí lo que quería recalcar yo, porque hay hartas preguntas en ese sentido, es que eso es algo que van a tener que definir ese día con su jefe de local, que probablemente va a tener una estrategia definida desde el comando, y probablemente incluso lo va a hablar con el delegado electoral, ¿ya? Entonces, es importante que, porque dicen acá en las preguntas en ahí que han escuchado que tienen que ir a tal lugar, y que no van a poder ser, o sea, que van a tener que ser vocales, y no van a poder ser apoderados, y que hay que hacer tal cosa. No, eso no es algo que se predefina, eso es algo que se va a tener que ver en la situación, dependiendo de cuál sea el número de mesas constituidas, qué hora sea, y cuál sea el número de apoderados de que dispone el comando en ese día. Entonces no se dejen llevar por los comentarios, sino que es importante que lleguen ese día ustedes, para poder cumplir en el fondo con la obligación y hacerlo mejor. Lo importante es que lleguen a la hora. Si llegan temprano, ahí van a poder conversar tranquilos con su jefe local y van a poder fijar una estrategia. Sí, y como les decíamos, como el delegado electoral puede empezar a las 9, y ustedes debiesen estar llegando a las 8, si se encuentran que la mesa no está constituida, no va a ser que inmediatamente los dejen sentados de vocal, no va a ser así. Entonces ahí van a tener un espacio para coordinarse con su jefe de local, a ver si quedan o no, ¿ya? El apoderado general en ningún caso debiese quedar de vocal, además está excusado porque está cumpliendo una función electoral, así que no se preocupen por eso, no se van a quedar como sin jefe de local, si es que se necesitan vocales, ¿ya? Después, ¿qué pasa si tenemos esta mesa que se constituyó con 3 y los otros vocales llegan después? Se pueden ir sumando, pero no más allá de las 11 de la mañana. Sigamos con la constitución de las mesas, tenemos ciertas medidas sanitarias importantes de distanciamiento físico, que son primera vez que se realizan porque estamos en este contexto de pandemia. Esta distancia que tiene que haber entre las mesas, esta distancia que tiene que haber también con las urnas y con las cámaras secretas. Tenemos esta novedad de que las cámaras secretas esta vez no tienen puerta ni tampoco van a tener cortina, todo eso para evitar el contacto físico, y que también la votación, como ustedes saben, eso se ha publicitado harto, va a ser con este lápiz pasta azul, que ojalá cada uno de nosotros lleve, si no la mesa va a tener 8 que tiene que ir desinfectando a medida que se usen. Entonces acá estamos en la misión de ustedes, llegar tempranito. Es súper importante que lleguen temprano y se acrediten a la mesa.
ustedes, como tenemos poquitos apoderados, salvo en algunos casos, en localidades pequeñitas, en casi todo el resto de Chile vamos a tener un apoderado por el apruebo y la Convención Constitucional. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a ser apoderados por las dos opciones. O sea, que cuando se estén contando los votos y a ustedes les toque ir a defender, van a tener que defender los del apruebo y los de la Convención Constitucional. ¿Ya? ¿Por qué también es importante? Sí. Anaí, ahí es importante recalcar que, bueno, en general, ¿cierto? El número de apoderados no hay limitación, y eso es una cuestión que en cada elección se organiza por los partidos políticos. En este caso, por razones sanitarias, ¿cierto? Hay un límite en el número de apoderados, y es, en teoría, un apoderado por opción máximo. Por lo tanto, el número de apoderados máximo es 4, y por lo mismo es tan importante que ustedes lleguen en la mañana. Si es que lo que dicen ahí, en el fondo, ustedes probablemente sean un apoderado por apruebo y convención constitucional, es porque, claro, probablemente van a haber pocos apoderados, pero en rigor pudieran ser 4, pero no más. Entonces, por eso también es súper importante que lleguen temprano en la mañana, porque es necesario asegurar el cupo, sobre todo considerando que hay opciones incluso de derecha, que están por la convención mixta, por ejemplo, y eso pudiera significar que nos quitasen el cupo para poder defender, perdón, del apruebo, perdón. Eso puede significar que nos quitasen el cupo para poder defender el apruebo, que es algo que queremos hacer nosotros, y no queremos dejarlo en esas manos, ¿no? Sí, aquí cuando hablamos de acreditarse, ¿qué significa? El jefe de local les va a haber pasado a usted un papelito por cada mesa que les toque ser apoderado. Este es un poder simple, ¿cierto? Va a tener el nombre de usted, va a tener la firma del apoderado general, y ese poder ustedes se lo tienen que entregar al presidente de mesa. Y eso a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque como explicaba la Denise, solamente se puede un apoderado por opción. Por tanto, si llega primero el apoderado Evópoli, RN o otros partidos de derecha que también se inscribieron por el apruebo, puede un apoderado de derecha acreditarse por el apruebo y nosotros no vamos a poder defender los votos del apruebo. Entonces es fundamental que estén temprano ese día y le entreguen su poder al presidente de mesa y queden anotados como apoderados del apruebo y también de la Convención Constitucional. Pero ahí no vamos a disputar el cupo con los partidos de derecha, es con el apruebo. Entonces, si no pueden quedarse todo el día, está bien, es entendible, pero tienen que ir a esa hora de la mañana a acreditarse y por lo menos estar en la votación al cierre, al momento de la defensa de los votos. Importante también, cuando yo me acredito, me presento, le digo, hola, buenos días, vengo de apoderado de la prueba y de la Convención Constitucional, digo mi nombre, siempre con amabilidad, siempre teniendo presente que estamos hablando de personas que van a hacer un trabajo que va a ser bastante sacrificado un día domingo. Entonces, es importante que nos vean, que nosotros colaboremos con ellos, con los vocales, que los orientemos, porque muchas veces los vocales no tienen claro todo lo que tienen que hacer ese día, y nosotros ahora les vamos a explicar todo lo que pasa ese día, entonces ustedes van a poder apoyarlos también. ¿Y por qué es importante eso? La amabilidad, la solidaridad también con ellos, con lo que nosotros sabemos, transmitírselo a ellos, porque al momento del conteo de votos, obviamente que también nos van a escuchar de otra manera. Si yo voy en la mañana, presento el poder y me aparezco a las 8 de la noche, y el otro apoderado estuvo todo el día ahí, y les metió conversa, y trabajó la mesa, y qué sé yo, probablemente me van a ignorar. Entonces, ustedes tengan presente eso también, que acá estamos hablando de relaciones humanas, y por tanto es importante generar ese vínculo, ¿ya? Nosotros le decimos, trabajar la mesa, trabaje su mesa durante el día. Después vamos con la constitución de la mesa, seguimos. Sí. Y eso significa también, trabajar la mesa significa paciencia, calma y razonabilidad, que no es algo que esté de más decir, porque de repente uno se pica, de repente te tocan a lo mejor vocales un poco intransigentes o que no saben. Súper importante pensar y saber todo el día que esas son las personas que van a decidir en la tarde. Entonces no hay que perder la paciencia, hay que ser amables. Lo mismo con los apoderados del rechazo. Ojalá tener una relación que no sea tan áspera, porque al final del día eso va a ser siempre en interés de la opción que nosotros estamos defendiendo. ¿Ok? Sí, acá estas son las últimas normas que sacó el CERVEL para aclarar la situación de qué pasaba con lo que nosotros le estábamos comentando, de que hay más de un apoderado respecto de una de las opciones, porque como tenemos esta limitación de 4 como máximo, y acá lo que quedó establecido es que primero prima el común acuerdo, pero va a estar difícil llegar a común acuerdo si es que tenemos un apoderado que va por
por la convención mixta, un apoderado de derecha. Entonces, si no hay acuerdo, el que gana es el que se acredita primero. Por eso les decíamos que es importante. ¿Qué pasa si llegan los dos al mismo tiempo? Se sortea, ahí mismo en la mesa. Importante que lo sepan, porque si están en esa situación, ustedes tienen que decir, ah, pero el CERVEL dijo que ahí hay que hacer el sorteo. Y ahí Anaí, decide el azar. Anaí, están preguntando en relación a eso, ¿qué recomendamos? Si recomendamos en el fondo ir primero a votar y después acreditarse o no. Ahí la recomendación siempre, siempre, siempre es ir primero a acreditarse. Acuérdense que la Anaí lo que está comentando es que hay que ganar un cupo y la única manera de ganar ese cupo es llegar temprano. Entonces siempre ustedes van a poder votar después de acreditarse, y hay que pensar que sobre todo después de que las mesas se constituyan y se acrediten los apoderados, hay un tiempo muerto, la gente en general no va a votar temprano, entonces ustedes perfectamente pueden ir con tranquilidad a votar, sea ese el lugar en que les toque votar o sea otro, que lo comento también por las preguntas que hay. Entonces, no hay que desesperarse, hay que ir a hacer ese trámite, hay que estar presente todo el día en el local que nos toque como apoderados, pero evidentemente que podemos salir y entrar, que también es una pregunta recurrente, y estar lo más presente posible, pero eso no significa que no vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones y ejercer nuestro derecho a voto. Sí, ahí importante mencionar con respecto a lo que tú decías, dos cosas. Primero, que puede que les toque ser apoderado en un local distinto de donde les toca votar y no hay ningún problema. Segundo, que si les toca quedarse de vocal, no importa que no sea su mesa donde votan, no hay ninguna limitación a eso. De hecho, el delegado electoral puede salir a buscar gente a la calle para constituir mesa, así que no hay ninguna limitación. Y lo otro importante decirlo, que la labor de apoderado por el apruebo de la Convención Constitucional no es pagada. Si se les paga a los vocales, reciben más o menos 19.000 pesos, que se les deposita después con una transferencia, pero es importante decir eso porque nosotros sabemos, bueno, son rumores y todo, que de las otras opciones sí se les paga, nosotros no tenemos los fondos para hacer eso, así que acá el único pago es la convicción y trabajar por lo que creemos que es mejor para todos, ¿cierto? Todas y todos. Entonces seguimos con el funcionamiento de las mesas. Acá es súper importante, sí. Anaí, de repente a lo mejor esto es importante para que vuelvas atrás un segundo. Preguntan cómo se accede al permiso para ser apoderado. ¿Se entrega el mismo día? Como el permiso. En el fondo se refieren probablemente al poder, para ser apoderado. Ah, si se entrega el mismo día. Sí. Ustedes llegan, sí, creo que lo habíamos dicho, que ustedes llegan tempranito y su apoderado general les tiene que pasar el poder. Es un papelito. Es un poder que va a tener su nombre y ahí lo van a llenar. O sea, eso lo van a hacer el mismo día. Y también les van a pasar una carpetita, una credencial, que no va a estar hecha antes. Ese día ustedes le van a poner su nombre y su root. Una credencial que se tienen que colgar. Ahí les recomendamos llevar una lanita, una pitilla para poder colgársela. Y dentro de la carpeta va a ir el poder que ustedes tienen que entregarle al presidente de mesa. Va a estar un acta de conteo que ustedes tienen que llenar respecto a los resultados de su mesa y las observaciones que hayan hecho. Y como les vamos a explicar después esa acta, después ustedes pueden pedir que se la firmen el presidente y el secretario de la mesa. Y una hojita con los tips más importantes que van a resumir como su labor. Entonces, eso van a tener ustedes. Después, ahí es importante señalar que el apoderado general o jefe de local le presenta su poder al delegado electoral, y que los apoderados de mesa le presentan su poder al presidente de mesa. ¿Okay? Sí, sí. Acá hay una prohibición que ustedes yo creo que ya la han escuchado porque se ha difundido mucho por redes sociales. No se puede hacer propaganda ese día, lo que significa que nadie, no solo los apoderados, ni los electores, ni los vocales, ni ninguna persona que esté en el local de votación debiese tener ni mascarillas con una opción, ni poleras, ni chapitas, ni bolsos, ni gorros, ni nada. O sea, es súper importante que ese día no vayan con nada que sea del apruebo de la Convención Constitucional para no exponerse a que los saquen del local. Eso puede pasar, es como de los pocos casos en que el apoderado lo pueden hacer salir porque ande con propaganda electoral. Lo mismo, si ustedes ven que llega gente con propaganda del rechazo a la convención mixta, también tienen que decirlo. No pueden haber stickers, no pueden haber nada. Las carpetas que aprobó el CERVEL para los apoderados son súper neutras. Entonces, cualquier cosa que ustedes vean, tienen que denunciarla, avisarle a su apoderado general, o el apoderado general avisarle al delegado electoral. Siempre nos preguntan qué pasa si no es propaganda con una opción, sino que es, no sé, una polera que dice abajo Piñera, o cualquier consigna, o dibujo.
Ahí, en principio, según la norma, no debiese haber problemas, pero pensemos que las normas las aplican las personas. ¿Y qué personas van a estar tomando esas decisiones ese día? No sabemos si van a tener el criterio suficiente. Entonces, no nos expongamos, tratemos de ir con ropa neutral, con que no tenga nada. Obviamente, si para ustedes es muy importante, no se los vamos a prohibir, pero piensen que probablemente un militar va a tomar esa decisión. O el delegado de la Junta Electoral en conjunto con un militar que a lo mejor puede considerar que no corresponde. Entonces, tengamos ese cuidado, evitémoslo. ¿Ya? Ahora, si hay, ponte tú, propaganda, no sé, de feminismo, por ejemplo, evidentemente que no debiese haber ningún problema, pero en verdad el límite es tan difuso y el criterio de repente es tan incierto, y pues mejor evitar. Sí, tratemos de evitar problemas, sobre todo nosotros que vamos a ir a defender los votos. Entonces, no expongamos a dejar sin defender los votos, porque al final nuestro rol es tan importante que tenemos que centrarnos en eso ese día. No, tratemos de no exponer nuestro rol. Anaí, Sí. Anaí, en relación a eso, y sobre todo porque tú estás contando en el fondo que un apoderado está representando un interés, sería bueno responder a todos una pregunta que nos han señalado varias veces y que tiene que ver en el fondo con si tú como vocal de mesa puedes defender el apruebo. De ahí yo creo que es súper importante que ustedes tengan presente cuál es el rol de vocal y cuál es el rol del apoderado. Tú como vocal lo que haces es participar en el proceso electoral y estás en el otro lado de la mesa, no en el del interés, sino que en el desarrollo del proceso completo. Y en ese sentido, ¿verdad? Tú tienes que ser una persona justa y tienes que ser una persona, entre comillas, mucho más objetiva que un apoderado que abiertamente está defendiendo un interés. Eso no significa que si te nombran vocal, tú no quieras ser presidente porque vas a estar en una posición de preeminencia para poder dirimir sobre todo conflictos en el conteo. Pero eso tampoco significa que tú vayas a poder llegar y defender abiertamente ese interés del apruebo sin ningún fundamento. Lo que decía Lana ahí, en el sentido de que tú, ponte tú, si te quedas de vocal, puedes ser presidente y es mucho mejor porque dirime el voto, eso significa que tú no puedes ser arbitrario. Tú de todas maneras en el fondo vas a tener que decidir en conciencia, pero evidentemente que si existe fundamentación y es un caso difuso, tú lo llevas a la prueba, por supuesto, pero tampoco ustedes se tienen que exponer a ser arbitrario y darle un voto de rechazo, ponte tú, a la prueba. No, no corresponde, pero sí en los casos difusos en que ustedes consideren que el apruebo es el que tiene la razón, entre comillas, evidentemente que ustedes van a optar con mucha mayor libertad por eso y van a poder imponer esa idea, a diferencia de un apoderado que solamente puede opinar. ¿Se fijan? Sí, importante lo que dice la Denise, tenerlo presente. Después, por el tema de la pandemia, cada mesa debiese designar un vocal que va a estar encargado de que se cumplan todas estas normas sanitarias. También van a estar estos facilitadores electorales. Hay una obligación de mantener una distancia por lo menos 1 metro, no pueden estar ustedes encima de la mesa, el apoderado del rechazo tampoco. Importante para los que van a ser apoderados en el extranjero, creo que lo dije antes, lo repetimos, van a regir los protocolos sanitarios locales, o sea, estas cosas de la distancia que estamos diciendo, de cómo se va a desarrollar ese día el tema de las filas, va a depender de cuál sea el protocolo local. Entonces, es misión de ustedes averiguar cuál es la situación en el lugar donde van a ser apoderados en el extranjero y cuáles son los protocolos sanitarios para estar presente en ese local. Acá, en la medida que sea posible, debiesen haber filas distintas para las personas que son población de riesgo, los adultos mayores, en el fondo también, que debiese estar con 2 metros de separación de la fila de acceso general. Acá también está esta restricción de que en principio no se puede ir a votar en compañía de personas, algo que era súper común, que uno iba con la mamá, con una amiga. Eso no se puede hacer, está la excepción de que las personas tengan niños, niñas o adolescentes y no tengan con quién dejarlos, ahí pueden ir con ellos a votar, no hay problema, pueden ir con ellos también a la Cámara Secreta sin problema, pero no es lo deseable porque estamos en este contexto de pandemia. También que las fuerzas de orden son las que tienen esta potestad de pedir que alguien que ya votó se retire, no nos podemos quedar conversando como electores, súper importante eso, la idea es evitar las aglomeraciones, y repetir lo mismo, el apoderado no puede ser expulsado del local de votación. Acá
Súper importante también, lo vamos a decir ahora, a pesar de que está más adelante, el apoderado de conformidad con el protocolo sanitario que sacó el CERVEL, en conjunto con el Ministerio de Salud, tiene que usar un estándar de mascarilla determinado. Tiene que usar la mascarilla KN95 o la mascarilla quirúrgica de 3 capas, que tiene que cambiarse cada 4 horas o cuando se humedezca. El punto es que nosotros como comando no podemos proveer esas mascarillas, no tenemos los fondos para hacerlo, entonces va a ser obligación suya asegurarse de tener ese tipo de mascarilla para evitar que el apoderado del rechazo objete que nosotros no tenemos la mascarilla que corresponde, ¿ya? Es súper importante asegurarse de tener la mascarilla que corresponda. Ese día lo vamos a repetir después, pero para que lo tengan presente desde ahora. El tema del aforo del local, que es la cantidad de mesas multiplicado por 10, nosotros como apoderados no contamos dentro del aforo, ni el apoderado de mesa, ni el apoderado general, no es una excusa, es súper importante eso para decirle, oye, que estamos excedidos del aforo, ustedes están ejerciendo una función electoral, por lo tanto, no se comprenden dentro del aforo. Acá ya lo dijimos, se puede hasta 4 apoderados, 1 por opción. Y acá tenemos horarios diferenciados. Tenemos un horario exclusivo de adulto mayor de 2 a 5 de la tarde. Es súper importante que, a pesar de que es un horario exclusivo, si es que en la mesa no hay adultos mayores de 60 años esperando a votar, y llegan personas que no están dentro de ese grupo a ejercer su derecho a sufragio, los tienen que dejar votar. Y ustedes ahí tienen que decirlo claramente a los vocales, a la mesa, y decir que deben permitir que estas personas emitan su sufragio, porque si no hay adultos mayores esperando, no hay ningún impedimento para eso. Así quedó en la norma, es súper importante. ¿Qué pasa si el adulto Anaí, mayor... Sí. Ahí es súper raro lo que pasa y yo creo que las personas en general se confunden, porque en rigor es una exclusividad extraña, porque lo preguntan harto acá. Es una exclusividad que si bien le da una preferencia indubitada como al adulto mayor para votar, no significa que sea como en la fila del supermercado, que es exclusivo y que aunque no haya nadie, se supone que uno no lo puede usar. No. Es como se usa en general en los supermercados, que claro, es exclusivo y eso significa que si hay, o sea, obvio que tienen que ir ellos, y si de repente no hay nadie, ahí tú puedes votar. Eso es raro, porque finalmente el concepto de preferencia que está como al otro lado es como un poco lo mismo, pero bueno, es lo que decía la Anaí. Sí. Entonces, en el caso de, estábamos hablando de adulto mayor que a lo mejor no va entre 2 y 5, sino que va a la 1 de la tarde o va en la mañana, no hay ningún problema. En ese caso hay que darle preferencia. Lo mismo a las mujeres embarazadas, todas las personas que están en población de riesgo, las personas que tengan algún tipo de discapacidad, esto en el contexto de pandemia siempre, también tienen que tener preferencia siempre, o sea, ustedes ahí pueden colaborar diciendo que esa persona debiese pasar antes, si es que hay más de una persona que debiese hacer una fila distinta, siempre con preferencia para que voten lo más expedito posible. ¿Cuáles son los documentos válidos para sufragar? En el caso de los electores chilenos, la cédula de identidad o pasaporte, el elector extranjero, la cédula de identidad para extranjeros, y también podemos utilizar la cédula de identidad vencida, hasta 12 meses anteriores a la elección o plebiscito. Es súper importante eso porque a pesar de que se extendió la vigencia de la cédula por más tiempo, para efectos de esta votación, solamente se puede con las que han expirado 12 meses antes, ¿ya? Importante tener eso presente. ¿Qué es lo que va pasando cuando se recibe al elector en la mesa? Y hay normas distintas esta vez que van a ser importantes, sobre todo si ustedes son vocales, les toca ser vocales, que son medidas sanitarias principalmente. No hay que tocar la cédula de identidad, uno deja la cédula de identidad ahí, si es necesario tocarla, la tienen que desinfectar, tiene que retroceder después de depositar la cédula, y como les vamos a decir después, sacarse la mascarilla durante unos segundos, 3 segundos, para ver que el vocal pueda ver que la persona que entregó su cédula sea la misma persona que va a ejercer su derecho a voto, ¿cierto? Y acá van a revisar con la cédula los vocales, si es que la persona está en el padrón, que es este librito que tienen, esta libreta que tienen en cada mesa, donde está el nombre de los electores que votan en esa mesa. Y acá es algo súper importante ustedes como apoderados tener mucho ojo. Si la persona no aparece en ese padrón, si no está en el listado, no puede votar en esa mesa. Y ahí ustedes tienen que decir algo, tienen que decirle a los vocales de mesa que hay que dejar constancia en acta de eso que está pasando si es que lo están dejando votar y advertirles que eso está penado por la ley, con penas de reclusión. Entonces, es súper importante esto para evitar fraudes electorales.
si la persona no está en el librito, no puede votar ahí. Probablemente se equivocó del lugar, ustedes pueden ayudarlo a que se dirija a la mesa que le corresponde, buscar en la página del CERVEL dónde le corresponde, pero en ningún caso pueden agregarla al padrón y que vote ahí. Eso es importante. Acá lo que les decía de cómo se identifica el elector, y está este tema de la firma. Solamente si es que no puede firmar, utiliza la huella. Acá importante porque sabemos que hay harta desinformación respecto de este tema. Lo de la huella es algo muy excepcional, y solo si no puede firmar, hace mucho tiempo que ya no se realiza. La entrega de los votos, son 2 votos, ¿cierto? Se le entregan al elector, y se tiene que anotar la colilla del voto. Siempre tiene que haber como una identidad entre la cédula y la colilla, que después se va a revisar que todo calce, y que calce también con el padrón y el sello adhesivo. Aquí evitar el contacto físico todo el tiempo, se dejan en la mesa, el elector las toma, y después el elector es el que le saca la colilla, a diferencia de lo que pasaba antes, que nosotros le entregábamos el voto al vocal, y el vocal la sacaba, la tenemos que sacar nosotros ahora, y ponerla en el sobre que nos van a pasar los vocales, y después emitir el voto y ponerlo en la urna, y ahí recién nos pueden devolver nuestro carnet, ¿cierto? Nadie puede acompañar al elector a la cámara secreta a ejercer su derecho a voto. ¿Sí? Anaí, ahí de repente una pregunta que contesté, pero sería bueno que lo comentaras tú. ¿Qué es lo que es la cédula de identidad para extranjeros? Porque preguntan si en el fondo es una cédula de otro país. Entonces yo les comento que es de acá, pero para extranjeros. Sí, es una cédula especial que se otorga a extranjeros que tienen derecho a voto, que tienen la residencia definitiva, me parece. Es una cédula igual a la cédula chilena, pero tiene un número de RUT, y que se señala que la persona tiene otra nacionalidad. Eso, las personas extranjeras, cumpliendo ciertos requisitos de residencia en el país, tienen derecho a voto. Entonces es la misma cédula, pero la tiene un extranjero, no es la cédula de su país de origen, ¿ya? Ahí es importante señalar, perdona Anaí, que eso es la medida que esa persona esté en el padrón. O sea, por más que tengas cédula de extranjero, si no está en el padrón, no se le puede dejar votar de ninguna manera. Lo que pasa es que si está en el padrón, llega con este carnet que a ustedes les parece, no sé, tendrá alguna marca diferente, claro, ustedes es la forma en que ellos tienen para acreditar su identidad. Sí. Entonces estábamos diciendo, la regla general, súper importante, las personas tienen que ir solas a votar a la Cámara Secreta. Ustedes, si ven que eso no está pasando, tienen que advertirle al presidente que no corresponde. Se puede admitir el sufragio igual de esa persona, aunque haya ido acompañada a la Cámara Secreta, pero el presidente de la mesa tiene que hacer que el elector y su acompañante sean conducidos ante la fuerza encargada del orden público, y ustedes tienen que pedir que se deje constancia de que pasó eso, en el acta de la mesa, ¿ya? ¿Cuál es la excepción? El voto asistido. Y este voto asistido es para las personas que tengan alguna discapacidad o alguna dificultad para ejercer su derecho de sufragio. Pueden ser acompañadas por una persona mayor de edad que ellos elijan, una persona de su confianza en el fondo, que puede ingresar con ellos a la Cámara Secreta, y esto se tiene que comunicar al presidente de mesa, y siempre que hay voto asistido tiene que quedar constancia en el acta de la mesa. El secretario tiene que dejar constancia de eso, y poner cuál fue la identidad de esta persona que requirió el voto asistido y la identidad de quien lo asistió. Es súper importante. Ahí desinfectarse las manos. Ahí, Anaí, es importante porque están preguntando acá que tú puedes ir como con un niño, niña o adolescente. Eso sí, tú puedes entrar a la cámara. Ah, ya, porque están preguntando acá. Y, no, sí. Y lo otro, claro, es en relación, preguntan harto sobre las personas, ponte tú con alguna una discapacidad o situación de discapacidad seria de visión o movimiento. Esos son precisamente los casos a los que se está refiriendo la Anaí. Sí, y no debiesen exigirle los vocales ningún tipo de certificado, solamente basta con que la persona exprese que tiene esta necesidad, es algo que hay que explicar y que se deja constancia en el acta, como estábamos diciendo. Es súper importante que una persona que ayudó a votar a otra, que asistió en el voto a otra, no pueda ayudar a otra persona en la misma mesa, salvo que sean parientes, ascendientes o descendientes de este elector. ¿Ya? Esto es súper importante porque así evitamos estas irregularidades, que haya gente en el fondo acompañando durante todo el tiempo, y que pueda ser al final alguna especie de fraude, ¿cierto? Entonces, es súper importante eso. La única vez que se puede repetir es que sea pariente, ¿cierto? El apoderado, ustedes, o el apoderado del rechazo, o la apoderada del rechazo, no debiesen acompañar a asistir en el voto, ¿ya? Es importante. Ahí, por último, que sea uno de los vocales, alguna persona que esté ahí,
pero no debiesen ustedes cumplir ese rol y tampoco dejar que lo cumpla la persona del rechazo o de la convención mixta. Entonces, importante la constancia en el acta, como les decíamos, y acá otro tema, distinto del voto asistido, ya terminamos con ese punto. La ley castiga al votante que sea sorprendido tomándole fotos al voto o utilizando cualquier procedimiento que le permita como dejar constancia de cómo votó. Esto es muy importante. Entonces, cuando ustedes vayan a votar, tener mucho cuidado. No sacarle fotos al voto, no exponerse a hacer eso. Pueden durante ustedes el día, si quieren, hacer posteos en redes sociales, de lo que está pasando, de lo que está funcionando, lo que está sucediendo en el local, del momento del conteo, aunque nosotros no lo recomendamos, eso no hay ningún problema, pero en el momento de la votación, nada de estar grabando, de estar sacando fotos, porque eso está penado por la ley, es súper importante que no lo hagan, y también que se fijen que nadie lo esté haciendo, ¿ya? Que nadie entre grabando a la cámara secreta, por ejemplo. Después, sí. Sabes que aquí hay una pregunta interesante que sería bueno que contestara, si hay votos en braille para las personas no videntes, Sí. y si es que tiene que ser pariente, o sea, lo de el parentesco en el fondo de ascendiente o descendiente está en la ley. Eso Sí. yo creo que en general es importante decirlo. A ver, importante acá decir que el voto asistido, la persona puede ir con alguien que sea de su confianza, no necesariamente tiene que ser pariente. La restricción que pone la ley es que una persona no puede acompañar a más de un elector que requiera esta asistencia, salvo que sea ascendiente o descendiente. Esto es importante. Y eso significa ascendiente o descendiente, que lo preguntaban en otro taller, eso significa para abajo o para arriba en la línea de descendencia, o sea, hijo o papá, abuelo, en fin. O pariente en el fondo. Claro, pariente. Es el único caso en que, por ejemplo, va una pareja de viejitos que tiene algún tipo de discapacidad que requieren voto asistido, y el mismo hijo que los llevó a los dos puede acompañarlos a los dos. Ese es, por ejemplo, esta excepción. Pero no podría ser que, por ejemplo, un vocal o una persona que andaba pasando por ahí y los está ayudando, acompañe a los dos, porque no son parientes, ¿ya? Eso es súper importante. Menos apoderados del rechazo que se hagan los amables, y ahí ustedes tienen que, ¿verdad?, impedir que eso suceda, y además dejar constancia, y a lo mejor incluso si ustedes ven que hay una persona que reiteradamente está acompañando a otra gente o quiere acompañar, yo lo comunicaría incluso al jefe local para que tome medidas. Sí. Bueno, acá estamos terminando entonces con este proceso de votación, de cuando va el elector, ya revisamos cómo lo recibían en la mesa, cómo se identificaba. Acá estamos en la parte final, en que sale de la cámara secreta. Ahí se tiene que revisar el número de serie de la colilla con el voto, el elector desprende la colilla, la deposita en el sobre, y ahí puede retirar su documento de identidad. Inutilización de un voto. Puede pasar y sucede que una persona se equivoca cuando está en la cámara secreta votando y sale y dice, ¿sabes qué? Me equivoqué. Ahí no hay problema, se puede inutilizar ese voto y se le puede pasar otro voto. Pero ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que guardar ese voto o cédula, que es el nombre como técnico que tiene, y dejar constancia cuando sea el momento del conteo de los votos que se inutilizaron, por ejemplo, 5 votos, o la cantidad de votos que se hayan tenido que inutilizar. Y al dorso del voto anotar que está inutilizado. Y ahí se le puede entregar otro voto para esta persona. Importante tener ojo con eso que está pasando. Después, a las 8 de la noche, el presidente de mesa va a declarar cerrada la votación, va a cerrar la mesa, ¿cierto? La excepción a eso, que hubiese gente esperando para votar, en filas afuera de la mesa o afuera del local. En ese caso, la mesa está obligada a seguir funcionando y recibir los votos de esas personas. Así que la labor de ustedes, ojo con eso, si el presidente empieza a cerrar la mesa y hay una fila, ustedes tienen que decirle a los vocales, usted no puede hacer eso, tiene que esperar a que toda la gente vote. Si insiste, le avisa a su apoderado general, va directamente al delegado electoral y le dice que está sucediendo eso para que obliguen a que la mesa permanezca abierta. Después, vamos ya a la parte del conteo, nos vamos acercando al momento más importante. Cerrada la votación, vienen todos estos trámites. Se cierra la mesa, el secretario tiene que anotar en el padrón, en los espacios donde firman los electores, la expresión no votó, en los casos en que no hayan votado la gente, y como le habíamos dicho antes, el conteo de los votos tiene que ser en el mismo lugar donde funcionó la mesa, y ahí es un conteo público. Sí. Anaí, ahí sería súper importante, creo que acá hay algo de lo que debiéramos hablar. Francisco Canelo dice, ¿qué ocurre con las personas que llevarán
la famosa tercera papeleta. Lo pregunto porque acá en Iquique está muy fuerte ese tema. Yo me imagino que a lo mejor el rumor es que se va a llevar un voto escondido, no sé, me refiero Claro. Sí, sí, yo he para ir, escuchado para también que eso, pues ponerlo adentro. Eso no debería tener ninguna incidencia en el conteo de los votos. Pero ojo ahí, que eso es la opinión que nosotros estamos dando, pero eso no significa que el apoderado del rechazo vaya a estar conforme con eso. Probablemente puede realizar alguna objeción. El punto es que esa objeción va a tener que quedar con constancia en el acta y ese voto debería contarse para la opción que tiene, ¿ya? O sea, no invalida el voto, es importante eso, pero probablemente les va a tocar pelearlo. Entonces, a pesar de que pueden existir estas, o la marca C, lo vamos a revisar en todo caso, eso viene en la parte más importante de la defensa de los votos. A pesar de que no se invalida el voto, sí hay un riesgo. Entonces, tener presente eso. Un riesgo sobre todo porque tenemos una situación en que tenemos muy pocos apoderados. Entonces, a pesar de que nosotros vamos a defender ese voto y probablemente lo ganemos y no sea ningún problema, vamos a tener mesa en que eso no va a ser así. Y no siempre el presidente de la mesa tiene claro cuáles son las normas. Entonces, tener eso presente, transmitirlo a su gente, se entiende que a lo mejor hay una necesidad de expresarse, pero también es un proceso muy delicado y estamos igual exponiendo un poco a que nuestro voto no se cuente como corresponde. A pesar de que nosotros acá les vamos a enseñar cómo defenderlo, ¿ya? Entonces, cuando cierra la votación, no debiesen haber más de 10 personas, en esas 10 personas no cuentan ustedes. Entonces, tenemos estas 10 personas que son cualquier público que puede estar, pueden haber medios de comunicación también, filmando lo que está pasando, tomando fotos, debiesen estar los apoderados, los vocales, ¿cierto? Pero en ese límite de 10 personas nadie les puede decir, oye, hay más de 10 personas, tienen que salir los apoderados. En ningún caso, ustedes tienen el derecho a estar ahí, no se cuentan en ese máximo de personas permitidos al momento del conteo de los votos. Está esta obligación de mantener esta distancia de 1 metro, los medios de comunicación de 2 metros, y el escudo facial es recomendado para los vocales, pero es obligatorio para el presidente de mesa, que va a ser el que va a cantar el voto, ¿cierto? Cuando sea el conteo. Entonces, este escudo facial y las mascarillas y los implementos sanitarios se les van a entregar a los vocales, no a los apoderados, a los vocales al principio del día. Entonces ahí va a ir un escudo facial para el presidente, tiene que ponérselo. Ustedes también tienen que solicitar que se lo ponga, si no ha sido así. ¿Qué más se hace? Sí. Anaí, sabes que igual, pese a que estás avanzando, hay hartas preguntas de la tercera papeleta. Si puedes explicarlo bien, porque hay varias personas que no entendieron y están acá preocupados. Sí, yo por lo que entiendo por tercera papeleta, lo que yo he escuchado por lo menos, porque tampoco hay una información oficial, por lo menos yo no lo he recibido, es que hay gente que está pensando meter dentro del voto un papelito o algo así, me corrigen si me equivoco, que tenga otra leyenda. Yo entiendo que tiene que ver con la Asamblea Constituyente o algo así. Eso no debiese invalidar el voto, y yo creo que por eso quizás es mejor que lo conversemos cuando veamos el tema de qué tipos de votos pueden haber, ¿ya? Porque si no, nos estamos adelantando y a lo mejor no tienen claro lo que es un voto válido porque todavía no llegamos a esa parte. Entonces, mejor esperemos un poco y vemos todas estas alternativas de cosas que pueden suceder con el voto, ¿ya? Nos adelantamos un poco a ese punto, expliquémoslo ahí mejor porque ahí van a tener ustedes claro qué es un voto nulo, qué es un voto blanco, qué es un voto válido. Todavía no lo saben porque vamos a llegar a esa parte, a menos que hayan sido apoderados antes, que a lo mejor ahí lo tienen súper claro. Entonces, estamos al final, cuando se cerró la mesa, ¿qué otra cosa tiene que suceder? Se cuenta el número de electores que firmó, se coteja con la cantidad de colillas, ¿cierto? Se abre la urna, se cuentan las cédulas o los votos y se firman en el dorso por el presidente y el secretario de la mesa. ¿Qué pasa si no calzan los números? Nos tienen que calzar entonces la cantidad de gente que firmó en el padrón, en este librito que tienen, esta libreta en la mesa, la cantidad de colillas, la cantidad de votos. ¿Qué pasa si no calza? Hay que dejar una constancia en el acta y continuar con el proceso. ¿Ya? Importante ustedes ahí, ojo, y pedir constancia si es que no están calzando, porque eso es una irregularidad que no debiese suceder. Entonces, el secretario va abriendo los votos y el presidente los lee a viva voz. Los lee ¿cómo? Tiene que recibir el voto, mostrar el voto y decir la opción que está mostrando. ¿Ya? Importante eso. O lo que dicen como y eso es súper importante que ustedes como vocales en el fondo, o sea, perdón, como apoderados, y para eso están, eso es fundamental, ustedes hagan esa secuencia. O sea, que se fijen que el secretario le pase el voto desdoblado,
que el presidente lo lea y que lo que él está voceando coincida con lo que ustedes están viendo en lo que él está mostrando. De otra manera, ahí ustedes tienen que objetar según los criterios que nosotros les vamos a comentar después. Sí, acá es súper importante, vamos a llegar al momento más importante del día. Ustedes tienen que tener los ojos puestos en los votos. Como decía la Denise, constatar que todo calce, lo que se está cantando con lo que ustedes están viendo, ¿cierto? La atención tiene que estar en los votos, no en la anotación de los resultados. No nos interesa tanto que ustedes estén anotando cómo va, porque eso lo vamos a saber igual. El CERVEL tiene un sistema de conteo que es súper eficiente y se sabe muy rápido. Entonces, a pesar de que después les vamos a pedir que en su acta escriban cuál fue el resultado de la mesa y el resultado de cada opción, nos interesa que estén mirando lo que pase, más que estar anotando, mirando lo que pase. Siempre dirigirse al presidente de mesa, si es que tienen alguna objeción, lo vamos a explicar. Pero importante eso, no estar transmitiendo en vivo para redes sociales, no estar tomando fotos, estar concentrado en ese momento. Este es el corazón de su trabajo ese día, esta es su misión, estar atento a lo que pasa. Después ustedes revisan la cuenta de los votos, que todo coincida, y importante también tener presente acá, que cuando está sucediendo todo esto, nadie tiene que manipular los votos, solo los vocales. Importante, no dejen que el apoderado del rechazo se acerque a los votos, que manipule los montones de votos de las distintas opciones, que se ofrezca a ayudar. Ninguna de las personas que esté de público, ustedes no pueden permitir eso. Si ven que pasa eso, avísenle a su apoderado general inmediatamente, pidan que quede constancia en acta que se están manipulando los votos por personas que no son vocales, y tengan atención todo el tiempo a que nadie toque los votos. Esto lo decimos porque es común, sucede, que de repente hay un montón de votos en el suelo, que alguien los toma, los mueve de un lado para otro, eso sucede, los vocales no siempre saben esto. Entonces, es misión de ustedes decírselo. Anaí, y en ese sentido también es súper importante transmitirles a ustedes que, bueno, los vocales son personas, a esa altura ya vamos a estar como a las 9 de la noche, se quieren ir para su casa y empiezan las soluciones creativas de todos los vocales, entonces empiezan a decir, oye, no, pero ¿por qué no ponemos estos votos en la silla? No, yo por mientras que pongo los votos yo los cuento, y ahí es donde de repente se cae un par de votos al suelo, ahí, y por eso es tan importante que ustedes en el fondo tengan claro que ese proceso tiene que ser ordenado, tengan ustedes siempre los ojos en los votos, ¿verdad? Y no permitan que exista ninguna irregularidad. Ustedes en el fondo también pueden observar esto del desorden, de que, no sé, así como no se puede mover el conteo a ningún lado porque se presume que hay fraude incluso, también, ¿verdad?, que sean ordenados en cuanto a los votos y sobre todo tener ojo con el suelo, porque en general de repente, como las mesas sobre las cuales se hace el proceso son mesas de colegio, son chiquititas, de repente los votos se caen. Como dice la Anaí, muchas veces se ponen también en las sillas y están las urnas, entonces hay que tener harto cuidado, ¿ya? Sí. En general, acá están preguntando, pero nosotros como apoderados no los podemos tocar, no, en general no se pueden tocar los votos ustedes como apoderados, y en general en este proceso, en general, por razones sanitarias, nadie puede tocarse ni nadie puede tocar nada. Con suerte los vocales son los que pueden tocar los votos, pero desde el minuto en que tú muestras tu carnet, en que te descubre, en general nadie puede tocar nada. Acuérdense que ustedes como apoderados tienen que estar a 1 metro de los vocales, e incluso los medios de comunicación pueden estar a 2 metros, ¿ya? Eso. Anaí, si puedo, 2 cosas yo creo que hay que repasar antes de que empecemos con esta parte que es como el corazón del taller. Una cosa es que habían hartas preguntas en relación a las 4 opciones, no se entiende bien. Si lo podéis explicar, Anaí, como para que Sí. podamos ir al otro lado con todo bien Sí. comprendido. Bueno, como ustedes saben, en este plebiscito vamos a tener 2 cédulas, 2 votos. En un voto va a estar la opción apruebo y rechazo, y en el otro voto va a estar la opción convención constitucional o convención mixta constitucional, así va a decir en el voto. Entonces, ¿qué es lo que se estableció por el CERVEL, por el tema sanitario? Que hay una cantidad máxima de apoderados por mesa, y esa cantidad máxima es la misma cantidad de opciones que hay, o sea, 4. O sea, puede haber como máximo un apoderado por el apruebo, un apoderado por el rechazo, un apoderado por la convención constitucional, un apoderado por la convención mixta. Eso es el máximo que puede haber. Pero la realidad nos dice que por la poca cantidad de apoderados que tenemos, van a ser muy pocas mesas en que hayan 4 apoderados.
Normalmente, en el caso de los que vamos por el apruebo y que también vamos por la Convención Constitucional, nos va a tocar ser apoderado por ambas opciones. Entonces vamos a defender los votos del apruebo y de la Convención Constitucional, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué nosotros les decimos lleguen temprano? Porque existen partidos políticos que están por la opción apruebo y convención mixta, partidos de derecha, ¿cierto? Entonces, esos partidos tienen derecho también a poner un apoderado por el apruebo, pero como puede haber uno solo, nosotros vamos a disputar ese lugar con ese apoderado, ¿ya? Entonces la idea es que lleguen temprano y se acrediten en la mesa entregando su poder y que queden anotados en el acta de la mesa como apoderados por el apruebo y la Convención Constitucional. No sé si ahí se entendió. Si tienen dudas sobre eso, sigan preguntando, no hay ningún problema en repetirlo de nuevo, o explicarlo de otra manera, si es necesario, pero la realidad nos dice que va a ser muy raro que tengamos una mesa con 4 apoderados. Ustedes van a tener que hacer el rol de defensa del apruebo y de la Convención Constitucional. Probablemente vamos a tener otro apoderado que va a estar por el rechazo y la convención mixta. Eso va a ser la realidad que ustedes se van a enfrentar. Pero también puede suceder que sea un apoderado que es de Bópoli o es de RN que va por el apruebo y que vaya solo por la convención mixta y que no haya apoderado por el rechazo, por ejemplo. Puede suceder. O puede suceder también que ese apoderado llegue antes que ustedes, les gane el cupo y sea del apruebo y la convención mixta. Y ahí ustedes no van a poder defender la opción del apruebo. Entonces, por eso es la importancia de, en este proceso en particular, es algo inédito, que tenemos esta limitación, lleguemos temprano para acreditarnos como apoderados del apruebo y la Convención Constitucional. Entonces, otra duda importante, y que lo vamos a ver más adelante, pero es otro rumor y que de repente eso preocupa, es que se supone que te van a hacer poner tu huella antes de votar en el libro y que después el voto va a estar manchado y no. van a anular eso. Esas son todas, y eso es súper importante decirlo, esos son rumores que son en verdad no tienen ningún asidero porque el trabajo de vocal, entre comillas, es independiente. Ellos forman parte del proceso de tal manera que no puede haber ahí conspiración alguna en que ellos te tengan que exigir que tú hagas una cosa u otra. Aun si eso fuera así, de ninguna manera se va a poder anular un voto porque ese voto esté manchado. Nosotros los vamos a ver en un ratito más, pero en ese sentido tienen que estar absolutamente tranquilos, sobre todo porque los criterios para que eso se decida son criterios legales, no son criterios en el fondo que estén en manos de los vocales. Y aún cuando en una mesa se tomara una mala decisión, hay procedimientos ulteriores para reclamar, y en ese sentido es súper importante que ustedes dejen constancia, porque son básicamente como los antecedentes que van a permitir después continuar con reclamaciones respecto a situaciones irregulares o votos mal contados. Sí. Pero en ese sentido, un poquito contra el tiempo. Pero en ese sentido tienen que tener tranquilidad de que estas como conspiraciones y ese tipo de cosas son solo rumores y son cuestiones que no van a ocurrir. No crean cadenas de WhatsApp. Eso es como eso. criterio número 1. Díganle a su gente, no crean estas cosas, nadie las firma. En su mayoría son mentiras. No les van a, como les dijimos, la gente firma el padrón, no le hacen poner la huella, salvo que no puedan firmar. Y eso se hace, y eso no tiene nada que ver con el proceso de la votación. Eso no va a objetar ninguno de los votos, si se mancha o no, tampoco tiene ningún problema, no crean esas cosas. Entonces vamos ahora a la parte más importante de la presentación. Si es que están haciendo varias cosas al mismo tiempo, les pedimos que pongan su atención ahora. Esto es lo que más nos interesa que entiendan, va a ser su labor fundamental. Si ustedes entienden bien esto, van a lograr que en esa mesa en que van a ser apoderados, o esas mesas donde van a ser apoderados, el voto, la voluntad de las personas que fueron por el apruebo de la Convención Constitucional se respete. Entonces, súper importante que ahora se alineen con su misión y pongan atención en esta parte. Vamos a ver los votos, qué es lo que puede pasar, cómo defenderlo, los tipos de votos. Es súper importante decir acá que todos los que les vamos a transmitir es lo que está en la ley 18.700, sobre votaciones populares y escrutinio. Por tanto, no es nuestra opinión, no es sentido común, es lo que dice la ley. Entonces son argumentos legales. Ustedes pueden decir eso en su mesa cuando estén defendiendo los votos y estén peleando los votos. Otra recomendación importante, no es algo malo coordinarse, conversar antes con los vocales de mesa, conversar antes con el apoderado del rechazo,
para evitar que suceda que objetemos cosas que no hay por qué objetar y estemos hasta las 12 de la noche en el conteo. Eso no es algo eficiente para defender los votos, no es la idea objetar todos los votos que dicen rechazo si no hay por qué objetarlos. Eso, lo único que vamos a lograr con eso es que la mesa se indisponga con nosotros, que tenga una disposición negativa y no nos encuentren la razón en nada. Entonces no es la idea generar una espiral de hostilidad, la idea es objetar lo que corresponde objetar solamente, y lo mismo, tratar de ser coherente. Si yo objeté, si sucede la situación en que hay un voto que yo estoy que a mí me objetaron, en el fondo tratar de ser coherente con lo que yo objeto, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo, pero primero, el voto válido. El voto válido es el que tiene marcada una sola preferencia. Se cuenta a favor de la opción escogida. Esto es lo usual. La marca consiste en una sola raya vertical que cruza la línea horizontal en la preferencia de la cédula. Pero acá es importante decir que los ejemplos que tenemos, estos dibujos, son un voto válido que es indubitado, que no debiese tener ningún problema, ¿cierto? Pero no es el único tipo de voto válido, ¿ya? Vamos a revisar ahora por qué, pero importante tener eso. ¿Cuál es el voto válido? El que marca una preferencia. ¿Qué puede suceder también? Que el voto esté marcado, y eso significa que puede ser objetado por el apoderado del otro lado, del rechazo de la convención mixta. Pero el voto marcado, que marca preferencia, es un voto válido. ¿Qué significa? Que tiene que contarse por la opción que está marcada. Acá tenemos dos ejemplos que a lo mejor nos vamos a encontrar. El de AC. Está marcado Convención Constitucional, dice AC, este es un voto válido. El otro, el apoderado, lo va a objetar probablemente, y ahí, ¿qué es lo que yo tengo que decir como apoderado? Que se marca claramente una preferencia. Por tanto, tiene que contarse como un voto para la Convención Constitucional. ¿Qué pasa si nos encontramos esto? No nos corresponde a nosotros objetar el voto marcado, por tanto nos quedamos callados. Si el apoderado del rechazo no dice nada, nosotros tampoco, se cuenta y pasó el voto. Si lo objeta, ahí nosotros lo defendemos diciendo el mantra que le estamos enseñando, que es marca preferencia. Voto válido, marca preferencia. Puede estar lleno de rayas por todos lados. Si marca claramente la preferencia, es un voto válido, y así lo tienen que decir ustedes cuando estén en la discusión, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que va a quedar una constancia en el acta de que tenía estas marcas. Pero, como decíamos, tiene que contarse o escrutarse para la preferencia que está marcada. Lo mismo, por ejemplo, si se dobló mal el voto y el apoderado lo objeta. Dice, pero ese voto está mal doblado, no corresponde con los dobleces. Si marca preferencia, es un voto válido, y eso es lo que ustedes tienen que repetir. El voto nulo, según la ley, el único voto nulo es el que marca más de una preferencia. Tenga o no más rayas, o sea, esté totalmente rayado o no, o señas gráficas adicionales, si marca más de una preferencia, es el único voto nulo, y ese voto no se suma a ninguna de las opciones. ¿Por qué es importante tener claridad técnica de esto? Porque el único voto nulo es el que marca más de una preferencia. Normalmente, coloquialmente, la gente dice, está rayado, es nulo. No, el único voto nulo es el que marca más de una preferencia. Importante tenerlo claro y usar las palabras correctas. O sea, si está marcada ambas cosas, es un voto nulo. Sí. Anaí, en ese sentido es súper importante tener claro lo que es un voto nulo, porque si bien no se dan tantas veces los votos nulos, es lo que el apoderado del rechazo va a argumentar para que los votos de la prueba no se cuenten. Entonces el apoderado del rechazo lo que va a decir es nulo, es nulo. Entonces ustedes ahí tienen que argumentar de dos maneras. Primero, diciendo que no es nulo, porque un voto nulo es solamente el que marca más de una preferencia, y segundo, ¿verdad? Por oposición, decir, y es además un voto válido, porque es un voto que marca una preferencia claramente, independientemente de que tenga rayas, ¿ya? Entonces es importante ahí usar los dos argumentos en conjunto. Les sirve en el fondo saber muy bien lo que es un voto nulo, porque es lo que les van a decir que son los votos que en verdad se cuentan. Entonces, un voto nulo es el que marca más de una preferencia, por lo tanto tú que me estáis diciendo que este voto nulo no es así, porque la ley dice que es el que marca más de una preferencia, y aquí vemos claramente que hay una. Entonces vamos a ver entonces si es que se cuenta o no se cuenta, por supuesto, porque hay una preferencia que está marcada. Y ahí, ¿cuál es el criterio?
El criterio puede ser un criterio gráfico, puede ser un criterio espacial, porque acuérdense que en el fondo la prueba lo podemos marcar con un visto, lo podemos marcar con una cruz, lo podemos marcar subrayando la palabra apruebo, y todo eso a nosotros nos va a servir para argumentar que marca preferencia. Si el visto está al ladito, ponte tú, del apruebo y no del rechazo, si es que la palabra está encerrada en un círculo, en fin, todas esas cosas, o hay una coincidencia entre la palabra apruebo que se escribió y la palabra apruebo que está en el voto. Todos esos son los argumentos en el fondo que nosotros nos deben decir, ok, así yo peleo mi apruebo, y además lo confronto con lo que es un nulo, y que en este caso no es lo que existe en lo que estamos mirando, ¿no? Sí, acá volviendo a la pregunta que era sobre la tercera papeleta, como ya ustedes saben lo que es un voto nulo, podrán inferir que el voto que tiene esta tercera papeleta que iba metida adentro no es un voto nulo, porque el voto nulo es solamente el que marca más de una preferencia, ¿ya? Por tanto, el voto que venía con este otro papelito entre medio es un voto válido, porque marca una preferencia. Si ese voto tiene una preferencia marcada claramente, es un voto que no debiese por qué objetarse. Si el apoderado del rechazo aún así lo objeta porque dice venía con un papel adentro, ustedes dicen, según la ley, es un voto válido porque marca una preferencia. ¿Ya? Eso es importante. Ahora que ustedes ya entienden como la distinción entre unos y otros, es importante que puedan defender ese voto que además no fue alterado en ninguna parte, está íntegro, ¿cierto? Entonces no debiese haber ningún problema con ese voto para que sea contado como válido. Y ese va a ser su rol en ese momento, ¿sí? En ese sentido, y viendo aquí algunas de las preguntas, es súper importante comentarles dos cosas. O sea, primero que nosotros acá les estamos enseñando algunos ejemplos de votos, pero las situaciones son ilimitadas, y por lo tanto lo importante es que ustedes tengan claro como las directrices, finalmente, los argumentos legales y cómo más o menos construir sus argumentos para defender los votos. Aquí en general en las preguntas, en general, dicen, ponte tú ahí, ¿se considera nulo o se considera? Ese se considera sugiere que hay como una respuesta objetiva para cada caso, y eso no es así. O sea, en este caso son situaciones en las que nosotros vamos a tener que apreciar si es que efectivamente está ahí el voto como para la prueba y como para defenderlo, pero no es que exista una respuesta única. En el caso, por ejemplo, de un voto en que no tenga nada escrito y tenga solamente la palabra apruebo, nosotros podemos decir en rigor que a lo mejor es un voto blanco, ¿no es cierto? Pero no, porque dice apruebo. Nosotros vamos a pelear ese voto y vamos a dar los argumentos que a nuestro juicio, ¿verdad?, debiesen bastar para que ese voto fuera un voto válido en favor del apruebo. Vamos a decir en ese caso que la palabra, por ejemplo, que está escrita, si bien a lo mejor no hay marca la raya, es una palabra que coincide absolutamente con la que está en el voto, por lo tanto marca preferencia. Ahora, si se considera o no se considera un voto válido, no es algo objetivo, sino que es algo al final del día que se va a determinar caso a caso y que va a depender de la voluntad de los vocales y en particular de la del presidente, que es quien dirime los conflictos, y por eso también es tan importante que ustedes traen una buena relación ese día, y también que ustedes también cuando argumenten de manera razonada, pero también dejando claro que lo que ustedes están diciendo es algo que está en la ley, y que no es un razonamiento ni de sentido común, ni es una opinión, sino que es lo que debiese finalmente primar. Sí, y ahí es importante dirigirse en su argumento al presidente de mesa, no ponerse a discutir con el apoderado del rechazo. Ustedes todos sus argumentos se los dicen al presidente de mesa, a él lo miran, a él le hablan. No entremos en una pelea con el otro apoderado, porque él no va a decidir. El que va a decidir el destino de ese voto, en qué montón se va a poner, si se va a contar o no se va a contar para la opción, es el presidente de mesa. Lo mismo, ¿qué pasa si, por ejemplo, el presidente de mesa zanja mal la discusión? Porque la ley igual nos dice cuándo un voto es nulo o no, y considera un voto nulo no un voto que marca más de una preferencia, sino que un voto que está rayado. Yo tengo que pedir que se deje constancia en el acta de eso. Entonces, ahí, atento. Decirle al secretario de la mesa, por favor, deje constancia que se consideró este voto de forma errónea. ¿Por qué? Porque al otro día funcionan los colegios escrutadores y van a revisar esos votos y van a ver esas actas. Y van a decir, en esta mesa hay 5 constancias de cosas raras que pasaron o que se consideró por algunos de los apoderados que el presidente no zanjó correctamente la discusión. Y eso se va a poder enmendar, ¿ya? Se va a poder contar como corresponde. Entonces, importante dejar la constancia. Como decía la Denise, va a depender del criterio ahí del presidente que va a estar decidiendo el destino de los votos, pero ustedes tienen que dar sus argumentos que son argumentos legales.
y tenemos el voto en blanco. El voto en blanco es el que no tiene ninguna preferencia marcada. Los ejemplos de acá son los ejemplos más claros de voto blanco. Pero también se consideran votos blancos los votos que tienen cualquier tipo de rayas o señas, pero que no hay ninguna preferencia. O sea, lo que manda acá para considerar un voto blanco y que no se va a contar para ninguna opción y que va a ir al montón de los votos blancos, es que no se marcó ninguna preferencia. Aquí, importante, ojo ustedes, ni los vocales, por supuesto ya les dijimos que nadie más puede manipular los votos, pero ojo, los vocales ni nadie puede hacerle rayas a estos votos, ni pueden escribirle blanco encima, ni hacer ningún tipo de seña, ni escribirle nada. Ojo con eso, porque ahí se puede prestar para una irregularidad. Entonces, ojo con eso, si ven que eso está pasando, pedir que se deje constancia en acta y avisarle a su apoderado general de que está pasando eso en esa mesa, ¿ya? Ahí, Anaí, es súper importante como para darles un criterio, ha sido vocal en los últimos procesos, y en general los votos que realmente son nulos son poquitos. O sea, no son hartos. O sea, la mayoría de los votos son o votos que son perfectos o son votos que se cuentan y tienen alguna raya, y esos son los montones grandes. Pero fíjense que en general los votos nulos son re pocos. Por lo tanto, si en la mesa ustedes están viendo que las cosas se están decidiendo y que el turno de votos nulos crece mucho, ahí hay algo mal. Y ustedes tienen que poner más atención, y incluso si está tan errado el criterio de los vocales, también avisar a su jefe local, de manera que él también coteje la situación con otras realidades del local, en fin. Sí, como dice la Dani, es raro que haya muchos votos nulos porque, como ya les dijimos, según la ley el voto nulo es el que marca más de una preferencia, y eso no se ve tanto. Lo que se ve más son rayas, son discusiones sobre un voto, si un voto es blanco o es un voto válido, eso es lo más común. Entonces, ¿esto ya lo dijimos? Sí. Anaí, ahí preguntan, ¿podemos exigir que se cuenten de nuevo, que nos muestren de nuevo los votos? Pudiésemos decir, si es que, por ejemplo, se cantó muy rápido, podemos solicitarlo, eso no hay problema. No podemos pedir que se realice todo el conteo de nuevo, eso no. Pero sí podemos decir, oye, ¿puedes mostrar de nuevo ese voto? Lo mostraste muy rápido, pedirle al presidente de mesa, con amabilidad, con respeto siempre. Sí, no hay problema en solicitar eso, porque la idea es que ustedes puedan ver lo que dice el voto, puedan verlo, para poder pelearlo en el fondo. Ya lo dijimos acá. ¿Qué pasa si se declara nulo un voto que en realidad es un voto que estaba marcado, pero que tiene una preferencia clara? O si un voto que estaba marcado y que es un voto que debiese ser válido, no se cuentan las opciones que corresponde, se pone en el montón incorrecto. ¿Ahí qué hacen ustedes? Pedir que se deje constancia en el acta de ese hecho. Como les dije, eso se va a revisar, eventualmente va a ir al TRICEL, así que tienen que ustedes asegurarse de que quede en el acta. Si no queda en el acta, no pasó. Lo mismo durante el día. Si durante el día yo veo que está pasando algo, que está el apoderado acompañando a la gente, no sé, estoy inventando una situación, a la cámara secreta, cualquier irregularidad yo tengo que pedir en ese momento que se deje constancia en el acta, porque después, al final del día, no vamos a recordar pedir eso, o puede que ya estén todos cansados y nadie quiere hacerlo. Entonces, a medida que yo veo algo irregular o algo que yo considero que debiese quedar en el acta, lo pido en ese momento. Lo mismo cuando es el conteo de votos, voy pidiendo en ese momento que se deje constancia en el acta, para que después nosotros podamos defenderlo. Anaí, ahí es importante, porque acá están preocupados en relación a qué va en el acta, si van los objetados en el acta o no. Hay que pensar que en el fondo en el acta de escrutinio, que acordémonos, va una al delegado electoral, otra se quedan los apoderados generales y otra tienen que estampar ahí en el pizarrón o donde se contaron los votos. Es importante señalar que esta acta al final tiene un resumen de todo lo que pasó, entonces ahí es donde se deja la constancia de los votos objetados, de los votos blancos. Ahí no solamente se lleva un conteo como general o un arqueo, sino que en el fondo va cada categoría desglosada, e incluso después al final del acta el número de votos contados finalmente va con palabras y con números para que no exista ninguna duda. Entonces ustedes no tienen que tener preocupación al respecto, porque es una obligación para los vocales dejar esta acta llena completita. Sí. Acá seguimos con lo que pasa después del escrutinio. Se contaron los votos, se entrega al delegado de la Junta Electoral los ejemplares de la minuta con el resultado, se pone uno en la mesita, ¿cierto? ¿Qué tienen que presenciar ahí ustedes? Después de que fue el conteo de votos, defendieron los votos, quedó constancia en acta las cosas que ustedes pidieron que quedaran en acta,
y tienen que ver que se guarden en sobre separados los votos escrutados y no objetados, los que se objetaron y que se contaron para la opción correspondiente, los nulos, los blancos, los inutilizados, que les contamos que podía ocurrir durante el día que se inutilizaran votos, el padrón de mesa, los útiles, todas esas cosas. Y acá tenemos lo que hemos estado diciendo todo el rato, tenemos el acta de escrutinio de la mesa, que es el documento más importante, y donde se tienen que señalar los resultados. También tenemos que se tiene que dejar constancia de a qué hora empezó la votación, a qué hora se cerró la mesa, cualquier incidente, y ustedes pueden firmar esa acta, pero solamente... Sí, espérame, para terminar el tema del acta de la mesa y pasar después al acta nuestra. Es que es eso mismo. Lo que pasa es que preguntan acá en el fondo si, ponte tú, hay un voto objetado o hay un voto, ponte tú, nulo, que ellos no estén de acuerdo, si lo van a guardar de manera separada. Entonces es importante comentarles que no es que se guarde de manera separada, porque si lo contaron, ponte tú, como nulo, y ustedes querían que lo contaran para la apruebo, ese voto va a ir en el sobre de los nulos. Entonces por eso es tan importante lo que dice la NAI del acta. Es en el acta en que van a tener que ir esas cosas. ¿Se fijan? Es en el acta en donde ustedes van a hacer el pataleo, porque en términos formales, si lo contaron para alguna categoría, va a ir en el sobre de esa categoría nomás y nada más. Sí, ustedes tienen que firmar esa acta, pero solamente firmen si están de acuerdo. Eso es importante. O sea, si ustedes no están de acuerdo, pidieron que se dejara una constancia y no se dejó, no están obligados a firmarla. Y lo otro, ustedes en su carpeta van a tener esta acta de conteo, que va a ser muy parecida al acta que va a tener la mesa, ¿ya? Esta se la va a entregar su apoderado general en la carpetita. Y ahí ustedes tienen que anotar lo que pasó en la mesa, y también las constancias que ustedes hicieron. O sea, decir, en el día pasó tal cosa, cuando fue el voto asistido, cuando yo pedí que este voto se considerara de cierta manera y no se hizo. Todo eso lo tienen que dejar ustedes por escrito para que nosotros lo sepamos y se puedan defender esos votos después, en las otras instancias que existen. Escribir su nombre, su teléfono, sus datos, porque si es que no se le entiende la letra o lo que sea que se necesite para poder contactarlos y preguntarles qué pasó. Ustedes pueden pedirle al presidente y al secretario de la mesa que les firme esas actas. Esto es importante, sobre todo si es que nosotros no estamos conformes con el acta que quedó de la mesa, anotamos lo que nosotros consideramos en nuestra acta y le pedimos a ellas que la firmen, ya debiesen firmársela. Y después se la entregamos al apoderado general. No se pueden ir sin entregar esa acta, es súper importante que se la entreguen. Entonces, llegamos a este punto que debiese tomar Jano. ¿Sí? Anaí, un segundo, antes yo pienso que es importante una pregunta que nos acaban de hacer. Dice, ¿qué hacemos si somos apoderados de 2 o más mesas? ¿Cómo lo hacemos para el conteo? Aquí claramente va a haber un problema que antes no se producía. ¿Se acuerdan que antes había una cantidad de horas que tenía que estar funcionando la mesa y eso se contaba a partir de su constitución y significaba, por lo tanto, que las mesas tenían distintas horas de cierre y eso daba cierto margen porque había unas que empezaban antes, otras que empezaban después? En este caso es cierto, va a haber un cierre simultáneo y es una cuestión que se va a tener que manejar en el minuto. Si ustedes son apoderados de 2 o más mesas, porque hay pocos apoderados, allí eso va a ser solo una cuestión de criterio. Ustedes por lo mismo tienen que tener un contacto durante todo el día con la mesa, porque eso les va a permitir ver en qué mesa hay más apoderados del rechazo, por ejemplo, en qué mesa los vocales son más inexpertos o son menos razonables, y ahí ustedes a partir de esa información y dependiendo de su criterio van a tener que ir administrando su tiempo y van a tener que ir viendo también y estar súper atentos de cómo, de cuán rápido está el conteo o los trámites del conteo en una mesa, cómo está en el otro. Yo me imagino, Anaí, que el apoderado general ahí procurará dejar a los apoderados que tengan más de una mesa a su cargo, mesas relativamente contiguas para que puedan hacer mejor su trabajo, pero eso es algo que tienen que verlo. No sé qué opinas tú, Anaí. Sí, lo mismo, Denise. Ustedes, por eso, el zapato cómodo, la ropa cómoda, puede que les toque tener que desdoblarse y hay que aperrar como se puede nomás, con convicción, con respeto, con amabilidad, sin entramparse en peleas, sin caer en provocaciones. Nuestros argumentos dirigidos al presidente de mesa siempre, como resumen de todo lo que hemos dicho, y con convicción de que estamos haciendo un trabajo que es importante, que estamos haciendo que se respete la voluntad de toda esa gente que votó por el apruebo de la Convención Constitucional, y con mucho ánimo y fuerza para